Cuando nosotros íbamos en ruta, lo que vimos fue una comunidad bien devastada, altamente lastimada por lo que fue el embate del huracán. En Naranjito los efectos fueron desastrosos. La carretera principal, que es la 152, lamentablemente no tenía pasos. Llorar, porque lloramos, hubo compañeros que perdieron sus casas completas, hubo compañeros que perdieron parte de sus casas. Encontrar primero que nada nuestro personal, que es el que da el servicio, y encontrar dónde estaban las personas a las que nosotros les brindábamos servicio, sobre todo en Yabucoa, siendo uno de los pueblos más, por donde entró el ojo del huracán. En esta ocasión se había ido prácticamente todo el techo del comedor, las verjas de cemento habían colapsado, era un caos total. A mí me enterneció mucho ver a todas estas personas sin hogar, un grupito, ¿verdad? Frente a uno de nuestros proyectos de vivienda, porque estaban pendientes a que alguien llegara. Mucha gente en necesidad en Cagua, mucha gente en un desconcierto de a dónde puedo ir, de cuándo va a llegar la ayuda donde mí, particularmente la gente de las áreas de campo de Cagua. ¿Qué tal si le pudiésemos dar atrás al tiempo? Oficialmente ya María clasificado como un huracán de categoría 1 y continuamos monitoreando su trayecto hacia el Caribe. No podemos darle atrás al tiempo. Fue bien fuerte ver cómo los muebles, muchos de los muebles que ellos pasan sentados allí durante el día, mesa, sistemas de sonido, escritorio, expediente, todo eso estaba bastante destrozado. Sabíamos que la gente no tenía alimento porque lo había perdido todo al haber entrado, ¿verdad?, la marea ciclónica. Pero cuando llegamos a nuestra entidad, que es una estructura pequeña, encontramos que se había afectado en ventanas, que el viento pues fuerte lo había empujado, las puertas dañadas, problemas con el techo, se nos dañó una unidad de aire, la cisterna de nuestra entidad se fue, no sabemos, ¿verdad?, a dónde fue a parar. Ese primer día los suministros se acabaron, nos quedaban habichuelas en lata nada más. Nuestra gente sí, todo el mundo se quedó sin techo. Todo el que pasa por los aviones pues ve los techos azules y esa pues sufrió demasiado. Uno de los pueblos más afectados fue la montaña de Maricao, donde muchas familias perdieron sus hogares o tuvieron daños bastante cruciales, podemos decir, dentro de sus hogares, perdieron sus techos, perdieron sus pertenencias. Lamentablemente 2 de mis empleados perdieron su residencia totalmente. Nuestra experiencia en María ha sido terrible. Todas las organizaciones, comunidad en general, ¿verdad?, a la cual las organizaciones que están afiliadas al Banco de Alimentos le brindan un servicio directo a estas comunidades en Puerto Rico, todas se vieron en necesidad. Como ustedes pueden imaginarse, estamos viviendo uno de los momentos más difíciles de nuestra historia moderna. Actualmente llevamos más de una semana sin agua, sin electricidad, sin telecomunicaciones y la gasolina está muy escasa. ¿Cómo un país puede enfrentar el devastador golpe de la naturaleza? ¿Cómo levantarse del azote descomunal y despiadado de un huracán de la magnitud de María? Yabucoa tiene una peculiaridad, como yo creo que en realidad todo Puerto Rico, que las mismas comunidades pudieron organizarse para comenzar, ¿verdad?, por lo menos a movilizarse y a conectarse y todo eso. Nosotras decidimos al tercer día llegar hasta la comunidad, donde llegamos a pie. Dejamos nuestras cosas a mitad de camino y llegamos a pie, venciendo todo impedimento que se encontraba en el camino. La comunidad no podía creer que las hermanas llegaban hasta ellos. Digo, estamos con ustedes.
tuvimos que llegar caminando a la sede de Proyecto Peces porque no había acceso. Estuvimos esas primeras 12 horas con máquinas en mano, machete. Abrimos un solo carril en 12 horas. Me eché 3 horas para llegar a Loíza. Vivo en Bayamón y la carretera estaba inundada. Justo después del huracán teníamos 3 edificios, perdimos, uno de ellos fue pérdida total, pero eso no paró al staff. Comenzamos la limpieza nosotros 3. Comenzamos ahí, luego llegó otro señor, nos dio una ayudita, luego más tarde, a eso como a las 6 de la tarde, llegó otro matrimonio que trabaja allí con nosotros y comenzamos con la limpieza, lo primero que pudimos hacer. Las muchachas de Posada La Victoria hicieron una labor extraordinaria. Ellas empezaron a cortar con machetes y con cuchillos de adentro para afuera hasta abrir un pequeño camino. Nosotros pues con los flashlights de los celulares estábamos allí preparando desayuno, estábamos incluso el almuerzo lo comenzamos a hacer a oscuras. Si los servicios básicos era un reto poder normalizar, pero eso pues no fue motivo de desilusión ni de desánimo. El gobierno federal y el gobierno de Puerto Rico están haciendo todo lo humanamente posible por ayudarnos, pero al final serán las organizaciones sin fines de lucro las que proveerán los servicios en aquellos lugares que el gobierno no podrá llegar. No podemos darle atrás al tiempo, pero sí podemos regresar al punto de partida. Pero al final serán las organizaciones sin fines de lucro las que proveerán los servicios en aquellos lugares que el gobierno no podrá llegar. Después del huracán María, lo que había sido una organización primordialmente educativa, nos tocó inmediatamente transformarnos en un centro de acopio. Ahora lo que tenemos que hacer es unirnos para reconstruir. Y ahí comenzamos a hacer cosas que Sociedad Americana contra el Cáncer no hacía. Consigna número 1 fue: tenemos que evitar que el paciente falte a su tratamiento. Así que comenzamos a ver dónde estaban esos pacientes y de qué manera nosotros podíamos lograr que se transportaran a su oficina, a la oficina de su médico. Ahí estaba un equipo humano de damas que se están rehabilitando de drogadicción y alcoholismo, pero se hicieron un equipo humano de tal forma que en ese momento no habían empleados, no había muchachas rehabilitándose, éramos un solo grupo de personas trabajando para superar esa terrible tormenta que nos había causado tanto daño. Decidimos entonces unirnos al municipio, unirnos a la policía de Naranjito y con la coalición, y nos fuimos directamente en nuestros propios carros a movernos a donde se necesitaba más. El Banco de Alimentos, a través de colaboradores, voluntariados, donantes, hemos podido alcanzar, no tan solo alcanzar a un sinnúmero de personas, hemos podido duplicar o triplicar, ¿verdad?, el servicio. Los salones y las facilidades se transformaron. Los salones de música, los salones, uno que otro salón de Montessori se convirtió en almacén porque Fondos Unidos, voluntarios comenzaron a identificar el centro como un centro de operaciones. Contamos con 130 organizaciones que proveen el 70% de todos los servicios sociales que se ofrecen en Puerto Rico. Invertir en Fondos Unidos nos ayudará a reconstruir un mejor Puerto Rico, más resiliente y más fuerte. Unidos lo haremos. Fondos Unidos fueron de las primeras personas que nos ayudaron para proveer suministro de alimentos. En el pueblo, gracias a Dios, gente voluntaria nos ofreció camiones para buscar esos alimentos también, ¿verdad?, para ayudarlo a distribuirlos. Y Fondos Unidos, pues, nos ayudó con 2 plantas generadoras pequeñas que nos las llevaron al centro. Con esas 2 plantitas, pues, pudimos batallar y logramos dar los servicios. Fondos Unidos ha estado con nosotros en todas las tormentas. Estuvo en George,
estuvo en Hugo, estuvo en María y siempre ha dicho presente. Pasaron los días y nosotros pues no nos llegaba nada porque no era posible. Y yo me fui a mi casa y le dije a una de las hermanas, ay, acompáñame a Fondos Unidos, que esa gente somos hermanos. Algo que me impactó muchísimo de Fondos Unidos es que pensó mucho en el personal, porque la gente, si nosotros no estamos bien, no podemos dar un servicio de calidad pues a la gente de afuera. Fue bien alentador recibir ese mensaje de que ya Fondos Unidos estaba movilizado y buscando recursos que las organizaciones solas quizás se nos hubiese hecho bien difícil conseguir, como las plantas eléctricas. Fondos Unidos nos dio agua, nos dio alimentos, nos dio ropa, nos dio... cada rato yo recibí un mensaje, Sister, tenemos tal cosa, plantas, generadores eléctricos. Inmediatamente empezaron las ayudas con suministros, nos empezaron a ayudar, llevamos hielos a la comunidad, que era un área muy necesitada. Aunque en Loíza no se fue en su totalidad el agua potable, el chorro era bien pequeño y ya surgía ese problema de la leptospirosis. Fondos Unidos aparece con filtros de forma personal que la persona, si tenía acceso a algún tipo de agua, lo pudiera en ese momento filtrar. Desde el principio yo creo que ha sido un factor común que todas las organizaciones han dicho que Fondos Unidos fue la primera organización en preguntarse y ocuparse de ver cómo estaban nuestras organizaciones. Todavía este día no tenemos luz eléctrica, pero sí le damos gracias a Dios porque Fondos Unidos nos llamó y nos dio 2 plantas y hemos podido rehabilitar el 90% de los edificios. Fondos Unidos, junto con el Banco Santander, identificaron una comunidad donde ellos podían colocar placas solar para energizar la comunidad. Si una persona aporta a Fondos Unidos, está aportando a Puerto Rico. El regalo más lindo de Fondos Unidos fue su sentido de solidaridad, de apoyo, porque la gente te puede dar muchas cosas, pero tú no sientes esa compasión, ese sentido de, mira, nos preocupamos por ti. Esto fue un golpe duro, pero una gran enseñanza que nos permitió a nosotros transformarnos y por supuesto, con la ayuda de Fondos Unidos, que siempre ha estado ahí, nos dio, pues yo diría que un aire mucho más fuerte ante una ola tan fuerte que intentó ahogarnos, pero que no pudo. Con María demostramos una vez más que para vivir mejor, tenemos que vivir unidos. Unidos luchamos. Unidos ganamos. ¡Únete a la lucha!